Hoy te voy a contar una vieja historia. No es una historia relacionada con el trading, sino con los casinos. Pero si te dedicas al mundo de la inversión, te aseguro que no te dejará indiferente. Corría el año 1920 cuando el conocido empresario ruso Vasil Zaharov adquirió el casino de Monte Carlo. Hacía mucho tiempo que el casino perdía dinero y la sociedad que lo dirigía, la famosa Sociedad de Baños de Mar, propiedad del príncipe de Mónaco, estaba profundamente endeudada. Cuando Zaharov tomó el control, se propuso devolver al casino su antigua gloria y una de las medidas más curiosas que tomó fue contratar a un excéntrico matemático francés, Marigny de Grillo, con una misión bastante inusual: descubrir si realmente existía un sistema infalible que permitiera a los jugadores ganar de forma consistente en el casino. Cuando Zaharov contrató a Marigny, sabía bien lo que hacía. Las historias de jugadores que conseguían atesorar fortunas desbancando a los casinos circulaban por toda Europa. Algunas de esas historias eran solo simples leyendas, pero otras eran muy reales, y Zaharov sabía que no era la primera vez que el casino de Monte Carlo se tenía que enfrentar a ese tipo de problemas. 50 años antes, en 1870, el primer director del casino, François Blanc, ya tuvo que lidiar con casos similares. Blanc era un hombre astuto, conocido por su inteligencia y su capacidad para manejar los negocios. En aquella época los casinos eran lugares exclusivos donde se reunían las mayores fortunas de Europa y los directores vigilaban muy de cerca lo que ocurría en sus salas. Cuando un jugador destacaba por ganar de forma extraordinaria, los casinos solían comprar su silencio para proteger su reputación. Son muchos los casos de los que existe constancia, pero probablemente el más conocido y misterioso fue el de Pere Martin. El manuscrito de Pere Martin. Pere Martin era un estudioso de origen español que había dedicado parte de su vida a estudiar el juego de la ruleta y recopilar información de los jugadores más notables que había conocido. Dedicó un estudio especial a un caso muy concreto: un joven abogado de París que, según Pere relata, se hizo rico utilizando un sistema ganador en el casino. Antes de su publicación, el escrito de Pere Martin fue enviado a algunos reputados autores de la época para ser revisado. Sin embargo, tras eso nunca fue publicado. La historia cuenta que François Blanc lo había comprado. Todo lo que hoy nos queda del manuscrito de Pere Martin son algunas referencias en antiguos libros. Jules Arnoir de River, en su obra La ruleta y el 30 y 40, publicada en 1882, nos relata lo siguiente. Cerraremos este capítulo con una cita de un manuscrito bastante curioso que nos ha enviado amablemente el señor Gourdin. El hecho relatado por el autor nos es bien conocido, y el personaje en cuestión tampoco nos es extraño. Es un joven abogado de París que no ejerce, es rico, llega cada año a Homburg o Wiesbaden con 5.000 francos, pero solo juega después de largos intervalos, y a medida que gana, pone en reserva la mitad de su ganancia y añade la otra mitad al capital comprometido. Su ganancia aumenta progresivamente cada día. Este muchacho nunca se arruinará jugando. Lo perdimos de vista hace ya mucho tiempo, pero la última vez que lo vimos, en Wiesbaden, nos dijo que había obtenido un beneficio de 24.000 francos en 5 años. El encargo de Zaharov y las conclusiones de Marigny. Volviendo a 1920, es probable que Vasil Zaharov tuviera estas historias en mente cuando contrató a Marigny de Grillo. El matemático dedicó más de 5 años a investigar y en 1926 presentó sus conclusiones al casino, que luego publicó en un libro titulado El Tratado de una sola unidad. ¿Qué decía Marigny en su obra? Pues básicamente llegó a 2 conclusiones. La primera, que sí, era posible ganar al casino si se disponía del conocimiento, el capital y la paciencia necesarios. La segunda es que el casino no tenía mucho de qué preocuparse, pues los sistemas que permitían vencer a la banca eran tan exigentes en términos de disciplina y ofrecían beneficios tan modestos que pocos jugadores estarían dispuestos a petarlos. En su libro, Marigny presentó también su propia versión del sistema, al que llamó el juego a masa igual. Este método consistía en observar pacientemente los desequilibrios en la ruleta, lo que él llamaba unidades deficitarias, y apostar solo cuando éstas aparecían. Cuando esas unidades deficitarias o desequilibrios a su favor se presentaban, él iniciaba las apuestas sin aplicar ninguna clase de secuencia o progresión. Simplemente apostaba una unidad cada vez, esperando que aparecieran las unidades de compensación que equilibraran esas unidades deficitarias. Según él mismo relata en su libro, normalmente no debía esperar mucho tiempo hasta que esas unidades de compensación aparecían y podía finalizar el juego con beneficios modestos, pero carentes de riesgo. Marigny fue un personaje singular y el contenido publicado en su libro es controvertido en algunos aspectos. Pero lo más interesante es que las teorías de Marigny concordaban fielmente con los estudios que se habían documentado anteriormente. Todos los textos históricos y registros de los que tenemos constancia, incluido el manuscrito de Pere Martin, mencionan a jugadores que observaban las mesas sin realizar apuestas durante largos periodos de tiempo, a veces incluso semanas, esperando el momento adecuado para hacer unas pocas jugadas con resultados extraordinarios.
Si son ciertas o no estas historias queda a juicio de cada uno. Son relatos que, como muchos otros, dejan más preguntas que respuestas. Pero lo que está claro es que abren una nueva puerta a pensar en formas diferentes de afrontar los desafíos. Estas historias, más allá de su valor anecdótico, nos enseñan algo importante. La clave para destacar no siempre está en seguir el camino obvio o en hacer lo que todos hacen. A veces la verdadera ventaja está en explorar un enfoque diferente, en recuperar conocimientos olvidados y utilizarlos para abrir un nuevo camino. Esto es Trading no predictivo.